Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass de gamificación. Hoy hablaremos de este concepto que está revolucionando todo el tema de la educación, cómo aplica para nosotros, cómo podemos aplicarla, qué podemos hacer con ella. Y pues para el día de hoy tenemos grandes invitados, tenemos grandes sorpresas, vamos a poder aplicar ejemplos, vamos a poder ver muchas cosas de este concepto tan interesante como lo es la gamificación. Entonces les quiero contar un poco la agenda del día de hoy de esta sesión para que vayamos desarrollando este gran concepto de la gamificación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué es ese concepto de la gamificación, vamos a entender un poco unos principios que tiene esta gamificación. Después vamos a analizar las dinámicas de la gamificación que competen, vamos a hacer algunas preguntas, a reflexionar sobre ellas y lo mismo con las mecánicas, ¿sí? ¿Qué mecánicas de gamificación existen? ¿Cómo aplicarlas? Y un poco también reflexionar sobre ellas. Al final también ver esos componentes que tiene la gamificación y tener algunos ejemplos. Esto nos va a servir para enriquecer nuestro conocimiento en este concepto y poder aplicarlo a nuestro día a día, a nuestros entornos educativos, de hecho, a cualquier entorno que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco de qué es esta gamificación, qué es este rollo. ¿Se puede aprender jugando? ¿No se puede aprender jugando? ¿Cómo funciona? Y demás. Entonces, mucha gente en ocasiones se pregunta qué es este tema de gamificación. ¿Esto es jugar por jugar o qué es lo que funciona con este tema? Es un concepto que muchas personas conocen, otras no tanto. Pero ¿qué es? Básicamente es la aplicación de elementos y mecánicas de juego en contextos no relacionados con el juego. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Sí, o sea, no es jugar por jugar. Esto ha tenido una influencia muy significativa en el entorno moderno y básicamente lo que hace es que nos ayuda a que la gente tenga una motivación y un compromiso por aprender, pero de una manera más lúdica, ¿sí? Aumenta esa motivación y ese compromiso de las personas porque se puede entender como que tengo retos, puedo obtener cierto tipo de cosas, puedo llegar a un lugar más alto, tener una evolución, compararme cómo estoy con de pronto las demás personas y ver mi nivel de educación, en qué punto está. También un aprendizaje y un desarrollo constante porque pues me lleva a siempre hacer más cosas. Y algo muy interesante de la gamificación es esa colaboración y trabajo en equipo que genera, porque también tengo que tener un entorno con los demás. A veces hay retos que en la gamificación tienen que ver no solamente con hacer una actividad individual, sino en colaboración, y eso ayuda también a generar empatía, que es algo grandioso que se debe tener en la educación. Y finalmente la fidelización y lealtad que se puede tener ante este tema de poder querer más, ¿no? Al final del ejercicio lo que queremos es tener cambios de comportamiento en la educación, que ustedes entiendan cómo la gente ya se motiva no porque le toque aprender o porque alguien le diga es que se debe hacer así, sino porque sea una motivación extra y siempre está innovando y siempre está haciendo muchas cosas. En general, pues la gamificación ha tenido una influencia muy significativa en el entorno moderno y pues eso hace que sea una forma atractiva, que sea lúdica y que genere ese rendimiento que queremos hoy en día en la educación y más hoy que pues todo cambia y todo evoluciona. Eh, Ahora, pues un poco para entender, después de este contexto que da de la gamificación, quiero invitarlos a que podemos ver un video muy bueno sobre 8 principios que nos comparte Yukai Chou, que es un pionero en este tema de la gamificación. Es un video que solamente dura 6 minutos, pero nos va a llevar y nos va a enfocar en ese camino de la agenda. Después de eso vamos a tener grandes invitados, grandes expertos en todo lo que son estas dinámicas de gamificación, estas mecánicas, estos conceptos, componentes y demás. Y vamos a ir teniendo algunas preguntas también de reflexión. Entonces los invito a estar súper atentos, participativos y acompañarnos en esta sesión maravillosa de lo que es. Entonces, vayamos con el video de los 8 principios de la gamificación.
La gamificación es el arte de combinar los elementos divertidos de los juegos con cosas que son relativamente aburridas y rutinarias, pero que probablemente sean muy importantes. Mi nombre es Yu-Kai Cho y soy uno de los pioneros en el campo de la gamificación. He ayudado a muchas empresas como Tesla, Google, Apple, Lego. Por experiencia propia, yo creo que la gamificación es útil cuando la motivación y la acción conductual son un componente clave para el éxito. Muchas veces quieres que los clientes compren algo. Eso está, evidentemente, relacionado con la motivación y la conducta. Si quieres que tus empleados sean más creativos o colaboren más, eso corresponde a la motivación. Yo diría que mientras se pueda definir una conducta deseada, la gamificación puede mejorar esa conducta. El sistema Octalysis es por lo que soy más conocido. Fue el resultado de muchos años de estudiar qué es exactamente lo que hace atractivo a un juego. Tras muchos años me di cuenta de que todos los juegos de éxito tienen lo que yo llamo los 8 motores principales de la motivación. Publiqué el sistema Octalysis, que denota una mezcla en un análisis basado en un octógono. Y la clave de esos motores principales es que cada cosa que haces se basa en uno o más de estos motores principales. Es decir, si no hay ningún motor, no hay motivación, no habrá conducta. El primer motor es el significado y vocación épicos. Es el motor que dice, estamos motivados porque sentimos que formamos parte de algo mayor que nosotros mismos. La gente contribuye con Wikipedia porque sienten que protegen el conocimiento humano. Es algo mayor que ellos mismos. Esto se ve a menudo en los juegos. Lo típico de se va a acabar el mundo, pero de alguna manera tú eres el único que puede salvar el mundo. Eso motiva. He de salvar el mundo. Eso es significado y vocación épicos. El segundo motor es el desarrollo y el logro. Este es el motor que dice, como sentimos que estamos mejorando, subiendo de nivel, lo estamos dominando y nos sentimos muy motivados. Y la mayoría de los puntos y medallas de la gamificación tradicional residen en esta categoría. Los puntos no son más que contadores. Dan sensación de progreso. Así que aunque hagas la misma acción una y otra vez, volver a la misma app, pulsar los mismos botones día tras día, al menos ves avanzar esta barra de progresos o ves aumentar el número y sientes que estás progresando. El motor 3 es potenciar la creatividad y la retroalimentación. Es como un Lego. Les das a los usuarios un montón de ladrillos de construcción básicos y hay una cantidad casi infinita de maneras para ser creativos. Intentar distintas estrategias, recibir feedback y luego ajustar. Es un proceso que genera mucho interés. El motor 4 es la propiedad y la posesión. Este motor dice, cuando sentimos que algo nos pertenece, queremos protegerlo, mejorarlo y queremos más. Esto se ve muchísimo en cosas como los bienes y monedas virtuales, pero también es el motor que nos hace coleccionar sellos o cromos de béisbol o acumular dinero. También conlleva otros aspectos abstractos. Si inviertes mucho tiempo para personalizar tu perfil de Facebook, tus carpetas de Dropbox, entonces lo sientes más tuyo y te apegas más a ese sistema. Aunque salga una nueva tecnología, quizás no quieras cambiar porque este es tu sistema. Ese otro no lo sientes como tuyo. El motor 5 es la influencia social y afinidad. Consiste en todo lo que haces, lo haces por lo que otros hacen, dicen o piensan. Tiene que ver con cosas como la colaboración, la competición, misiones en grupo o dar regalos. Pero también tiene que ver con el aspecto de la afinidad, que puede ser, por ejemplo, la nostalgia. Si ves un producto que te recuerda a tu niñez, tus posibilidades de compra aumentan mucho. Si conoces a alguien de tu ciudad natal, tienes más posibilidades de cerrar un trato con esa persona. Esa conexión, esa relación, es muy importante. El motor 6 es la escasez y la impaciencia. Este es el motor que dice, queremos algo sencillamente porque no podemos tenerlo o es muy difícil de conseguir. Si hay uvas en la mesa, quizá nos den igual. A lo mejor nos comemos un par, pero no les damos importancia. Pero si las uvas están tras una vitrina fuera de nuestro alcance, no dejaremos de pensar en ellas. ¿Puedo comérmelas? ¿Cuándo? ¿Qué hacen en una vitrina? ¿Estarán buenas? Esta es una estrategia que Facebook usaba al principio. Al principio Facebook decía, de Facebook.com es solo para los alumnos de Harvard. Si no vas a Harvard, se siente, no puedes usar Facebook. Y luego dijo, lo extenderé a Harvard, universidades de la Ivy League y a otras universidades a las que van tus amigos. Pero a ti no te cogieron. Se siente. Y al final se abrió a más gente. El motor 7 es la imprevisibilidad y la curiosidad. Este es el motor que dice, como no sabemos qué va a pasar
trabajar luego, no dejamos de pensar en ello. Esto se utiliza en cosas como todo lo que hace la industria del juego, la mecánica a las tragaperras, y también están las rifas, el sistema de la lotería, las quinielas. Todo utiliza este motor. También es el que nos hace querer acabar un libro o una película. Y tenemos el motor 8, pérdida y evitación. Es muy sencillo. Es cuando hacemos algo para evitar una pérdida o no queremos que pase algo malo, y las señales indican que es mucho más probable que hagamos algo para evitar una pérdida más que para conseguir una ganancia, porque una pérdida es más dolorosa. Esos son los 8 motores de Octalysis. Repito, todo lo que haces viene dado por uno o más de estos motores. Si no hay ninguno, no hay motivación. Lo más importante que quiero que aprendan es comprender la motivación y la psicología humana y aplicarlo a la experiencia. No se trata de tecnología, ni de funciones, ni de características. Se trata de comprender cómo se interesa el cerebro por los estímulos, por el entorno, qué le emociona, y utilizar la empatía para saber crear una experiencia mejor. Bueno, muy bien. Ahí teníamos a nuestro pionero Yukaicho, que en los 8 principios que tiene hoy en día la gamificación, yo creo que nos dio unos conceptos muy claves y acertados hacia este concepto. Entonces, ahora ya es tiempo de empezar a invitar a nuestros participantes. Entonces, quiero darle la bienvenida a Sergio Molina, que nos va a acompañar desde ahora en adelante en nuestra masterclass. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo va todo? Muy bien, Oscar, muchas gracias por esta invitación. Como bien has mencionado, empezaremos conversando sobre uno de los elementos claves de la gamificación y el primero de ellos, que se llaman las dinámicas. ¿Ok? Pero, ¿qué es la Bueno, dinámica en una gamificación, Oscar? ¿Qué tienes entendido como gamificación? La dinámica. no, no, pues finalmente, digamos que en este conversatorio de expertos, yo creería que es un tema que quiero que tú mismo les cuentes a los participantes que eres el experto en la temática y contextualicemos a todo el mundo eso. Entonces, nada, te doy la Claro palabra que como sí. para que avances Ujú. con el tema. Con mucho gusto. Bueno, en resumen, son las diferentes fuerzas, aunque yo les llamo esos engranajes que trabajan en pro de la motivación. Entonces, esas fuerzas son motivadoras que utilizamos para mantener como los jugadores involucrados en la experiencia del juego. La dinámica se trata de utilizar elementos tales como recompensas, retroalimentación, conectividad social y diversión, ¿no? Que es la idea para que los jugadores se comprometan, ¿ok? Y se motiven básicamente para alcanzar logros, que es la idea de utilizar ese tipo de elementos en actividades diferentes, como tú bien lo mencionabas, como educación, como negocios, como la salud. Es importante Además, destacar Sergio, que que la también, mayoría de las discúlpame, sí, personas, la sí. mayoría de las personas buscan divertirse, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas que la gente le gusta hacer es divertirse. Entonces, qué mejor que divertirse y aprender, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Ajá, te entiendo. Pero es importante destacar, Oscar, que la gamificación no es simplemente añadir elementos del juego en contextos no relacionados, sino que se trata de aprovechar los principios del diseño de los juegos, crear experiencias atractivas que motiven a esas personas esencialmente a lograr sus metas. Pero entonces, ¿cómo podríamos utilizar la dinámica de gamificación? La dinámica en una gamificación, discúlpame. Bueno, pues hay muchas formas. Y creo que podemos evidenciarlo simplemente que no captamos que sean dinámicas o que sean elementos. Uno de estos ejemplos podría ser utilizar puntos, utilizar insignias, utilizar recompensas. ¿Ok? Me gustan las medallas. ¿Se pueden medallas? También eso podría caber dentro de esa categoría de insignias. Ok. Además de eso, también hay que fomentar un poco la conectividad social. Mediante la creación del trabajo colectivo. Somos unas personas como que tienden a ser individuales, ¿sí? Pero que se conectan más al momento de emprender una misión, ajá, teniendo como objetivo lograrlo. Y es ahí donde se puede formar, digamos, ese tipo de
de enseñanza o de aprendizaje colaborativo. No, pues muy interesante este tema de la dinámica de la gamificación. Eso tiene tela por cortar, ¿no? Exactamente. Tú tocaste un tema también muy importante que es divertirse, la diversión, ¿no? La diversión es una parte fundamental de la dinámica en la gamificación. Si un juego no es divertido, los jugadores no estarán motivados para seguir. Ujú. Por lo tanto, es importante que las personas que se motiven en este rollo, ¿cierto? Se concentren o se centren en crear experiencias divertidas y atractivas que mantengan a los jugadores involucrados. Para resumir, Oscar, pues la dinámica es una parte fundamental de la gamificación. Al comprender y utilizar las dinámicas de manera efectiva, los diseñadores de la gamificación pues pueden crear experiencias de juegos emocionantes que mantengan a los jugadores comprometidos, que es el fin o el objetivo de gamificar diferentes procesos. Y conectado, bueno, muy bien. Entonces, jugar, divertirse y aprender, ¿no? Que es finalmente lo que queremos. Exactamente. Bueno, muy bien, Sergio. No sé si haya más cosas por agregar a este tema de la dinámica de la gamificación. Yo creo que podríamos empezar dándole pie a mis otros colegas que van a complementar un poco más este tema. Bueno, y pues bueno, ahí tenemos como también un reto y una pregunta que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos de la dinámica del juego mantuvieron involucrado y entretenido, ¿no? Te mantuvieron involucrado y entretenido. Si has tenido alguna experiencia, si han tenido algo, pues que la gente también analice en la medida de su historial de desarrollos de este tema de gamificación, si ha tenido algo con esto, pues lo analice, lo pueda, eh, pues tener, si tiene su cuadernillo a la mano, de hecho escribir, que ahí es donde se quedan pues las cosas, y pues mirar todas esas experiencias que hemos tenido, esos aspectos de dinámica de juego que realmente más que todo engancharon, ¿no? Exactamente, esa es la idea, que el jugador o que las personas que están como participando, ¿ok? Se sientan motivadas, se sientan atraídas, curiosas de cada actividad que se está generando dentro del juego. Y sí, efectivamente tenemos una pregunta, ¿ok? Vamos a darles un minuto para Sí, yo que creo que sus cuadernillos. Ujú. ya estaba rondando el minuto en la pantalla mientras estábamos como hablando del tema, pero pues eh, ya cada persona y cada uno pues analizará en la experiencia lo que ha tenido con todo este tema de la dinámica de juego y va a recordarlo, ¿no? Va a ser como también de cierta medida memorable para ellos. Perfecto. Bueno, Sergio, no, agradecido totalmente con este tema. Yo creo que vamos a seguir hablando de la gamificación, vamos a seguir acá conectados y adicional, pues te quiero presentar un invitado más, ¿sí? A la mesa y es Nicolás Anzola, que Nicolás Anzola es un experto en todo el tema de las mecánicas de gamificación que existen hoy en día también para, pues, se une a la mesa. Entonces, ¿qué más, Nico? ¿Cómo va todo? Hola Oscar, un gusto enorme, también Sergio, un gusto enorme como tal estar en este espacio, acompañarlos y sobre todo en un tema tan bonito como es la gamificación. Vamos a pasar a una parte de las mecánicas y pues bueno, creo que todo va muy de la mano, muy ligado justamente a todo lo lúdico, a buscar siempre esa mejor experiencia. Entonces, pues bueno, vamos a darle con las mecánicas. Súper, súper. Acá con Sergio estábamos ya hablando y ahondando en temas de diversión, de cómo podemos anclar eso también a la educación y pues complementemos un poco más con las mecánicas. Listo, de una, Oscar. Bueno, el tema con las mecánicas, tenemos que tener muy presente que siempre hay un previo para la recompensa, siempre hay un previo como tal para llegar a un premio. Justamente ese previo es lo que está ahorita enlazado con el proceso, que en el contexto actual es lo que debería categorizarse, justamente que se le dé un valor muy grande. Si se valora el proceso, estamos al otro lado. Y pasa en diversos contextos. Puede pasar en la parte educativa, puede pasar en la parte deportiva, en la parte empresarial. Entonces, justamente que se valore ese proceso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque al final justamente vamos a llegar a la parte de las recompensas. Pongamos ahí un ejemplo para cada uno de estos. En la parte empresarial,
si se mantiene el proceso, si va en línea el proceso, tú justamente como empleado, tú justamente como colaborador, vas a lograr subir un peldaño, vas a lograr justamente pasar a otro cargo. ¿Y el por qué? Desde gestión humana, desde recursos humanos asociado con tu área, te pudieron ver tu proceso para así subir. Eso pasa también en la parte del juego. En lo deportivo, equipos de fútbol, equipos de básquet, también puede ser que se logren resultados de pronto sin un proceso tan fluido, puede pasar, pero no es una garantía que eso pueda ser eh, a mediano y a largo plazo. Más bien pueden ser Además, temas del momento. además, como dicen por ahí, ¿no? Es chévere disfrutar el proceso. A veces también todo el tema de la gamificación en las investigaciones que hemos hecho motivan a las personas a llegar a esa meta, a llegar a ganar esas monedas, como decíamos ahorita con Sergio, esas insignias. eh, pero finalmente lo chévere es disfrutarse el proceso, ¿no? ¿Qué tuve que pasar por ahí? ¿Qué tuve que llegar a hacer? Y en la medida que en la gamificación eso sea clave y como mecánica esté muy claro para el participante, yo creo que logramos también el resultado, ¿no? Disfrutar el proceso, aprender durante el proceso y al final la recompensa. Exactamente, es bastante importante como tal y es un incentivo bastante grande, porque justamente fui parte del proceso, hice el proceso y logré justamente una gran recompensa y pues creo que quedó una satisfacción bastante grande en cualquier contexto. Complementando la parte deportiva, no sé, un equipo de fútbol que ya lleva justamente un buen tiempo conociéndose, que también tiene un director técnico que les ha trabajado por un gran tiempo. Puede que en el momento no sea el resultado, pero sí va en un proceso justamente ligado a ganar, justamente a sacar resultados en un mediano y en un largo plazo. Y justamente se mantiene esa tendencia ganadora, esa tendencia justamente de seguir subiendo y pues se le da el valor, se valora justamente esa parte del proceso. Y en la parte educativa también, desde el rol como tal de docente, desde el rol como estudiante, justamente acompañar al niño, acompañar al estudiante en esa parte, es justamente darle el pie para que él pueda seguir creciendo, que en todo ese año escolar, que en todo ese proceso se pueda ver, bueno, justamente creciste acá, fuiste escalando peldaños, aprendiste esa parte, como que es bueno justamente acompañarlo, que no sea un proceso muy autónomo, sino que se pueda acompañar en general. Y creo que queda la satisfacción por parte y parte, uno para el estudiante como aprendí y para el docente también. Bueno, yo fui partícipe que el niño creció, que el niño pasó al siguiente año, pasó al siguiente nivel. Entonces también, toda esta Claro. parte de los procesos es bastante enfocado en lo que son las mecánicas. Y que la persona pueda ir viendo esa evolución también es un tema de motivación. Inclusive en cualquier entorno, el solo hecho de ver una barrita avanzando eh, ya me da a mí un tema de, oiga, voy bien, voy por más, ¿sí? Quiero más, Exacto, quiero aprender. Entonces ese tema es lo que genera también un poco que la gamificación entre a ese entorno educativo y nos lleve a hacer más y que entendamos que vamos evolucionando, que ya no estamos en el primer escalón, sino que ya vamos avanzando y que hay más por hacer, ¿no? exactamente, así es. Y en esta parte, lo que son las mecánicas es un gran complemento a las dinámicas. Justamente lo que comentaba Sergio, llegar a una recompensa, llegar justamente a ese premio, necesita unas reglas, necesita unos fundamentos que son como tal las mecánicas. Son aquellos fundamentos metodológicos que por medio de esas reglas, que por medio de esos fundamentos, nos va a ligar a conseguir un resultado. Justamente nos da esa previa para poder llegar a ese resultado. Y esas mecánicas están orientadas a tres puntos principales: puntos, también la parte de las medallas, las clasificaciones y tiene otros acompañamientos que son las reglas y los niveles. Súper. Por la parte de puntos, era lo que tú comentabas justamente de ver ese progreso de cómo vamos, es lo que le da al usuario, es lo que le da justamente al estudiante, depende del contexto, como esa motivación de seguir aprendiendo, como tal de seguir jugando, porque sé que voy avanzando. Eso es lo que se busca justamente en la parte de los puntos, que se gane esa experiencia y se gane esa reputación. Y pasa bastante en los juegos. En los juegos está todo el tema de ganar esos puntos de experiencia. De pronto han visto en juegos de rol, en juegos de construir ciudades, no sé, parte, por ejemplo, de Megapolis. Tienes que construir como tal esta casa y listo, y te va justamente ganando puntos de experiencia.
Todos esos puntos generan la satisfacción, todos esos puntos justamente te está dando, ah, bueno, así va mi ciudad, pasa en cualquier Sí. contexto como tal. Entonces, esos puntos como tal, que se puedan ir ligados a ver cómo es mi progreso, creo que nos van llenando de como esa motivación, como para seguir, para seguir en ese proceso. Bueno, genial. Exactamente, Nicolás. Me gustaría agregar algo Ujú. que, digamos, se va a ver mucho en este tema de gamificación y creo que es como la base fundamental de esto, que es los factores motivacionales. Ujú. Todos bien sabemos que las personas tienen factores motivacionales como intrínsecos y extrínsecos. Entonces tendríamos que entrar a jugar con esos factores motivacionales. Los intrínsecos tienen que ver más con esa curiosidad. Ajá. El tema que estaba desarrollando yo, la dinámica, ¿no? Esa curiosidad, ese desafío, ese reconocimiento, ¿ok? Y también tocas tú con las mecánicas ese sentido de pertenencia, de compromiso, ¿ok? Ya cuando hablamos de factores motivacionales extrínsecos, ya hablamos de esos incentivos. Puede ser dinero, puede ser insignias, pueden ser esos niveles, ¿ok? O esos elogios que también se pueden llegar a tener dentro del mismo juego con sus compañeros. Súper. Y yo les quiero contar Exacto. algo, Nico y Sergio, que investigué y es también una pregunta que en algún momento me hicieron. Y fue, oiga, Oscar, pero pues la gamificación, si existe o no existe finalmente, pues de alguna forma se aprende qué diferencia hay en eso. Y les cuento algo muy curioso y también para entenderlo con toda la audiencia, y es, todos los seres humanos tenemos algo por allá, así sea que en unos en menor y otros en mayor proporción, pero tenemos algo de competitividad, ¿sí? Todas las personas tenemos algo ahí por allá abajo, se llama competitividad. Y los que no la tienen tan desarrollada, igual tienen que estar perteneciendo o sentirse parte de un grupo de personas. Entonces, oiga, no es tan competitivo, pero si usted ve que el resto de las personas han evolucionado, han hecho, han conseguido cierto tipo de logros, finalmente, psicológicamente, debo pertenecer a o llegar a tener también ese tipo de cosas. Entonces, con la gamificación podemos también jugar en este tema psicológico de la competencia. Entonces, por eso, finalmente, digamos que arropa a la mayoría de las personas, como les digo y reitero, algunas en mayor proporción y pues grandioso, porque pues ellos son los primeros que están ahí ganando las medallas, ¿no? Y finalmente el resto que va ahí detrás es porque pues finalmente tiene que pertenecer a, ¿sí? No me puedo quedar como allá al final y esto tiene que también ver en esos tableros a veces de clasificación que se ven y hay que verlos de una buena manera porque hay gente que pues quiere estar en el tope y están los que no quieren estar en la cola, ¿no? Muchas veces también cuando uno en gamificación pública, así vamos, en este punto estamos, es donde empezamos a mirar y decir, oiga, voy en la mitad, voy en la cola de la tabla, voy al principio, necesito mantenerme. Entonces, finalmente, todos tienen una motivación por el que va de primero por mantenerse de primero, el que va de último por no quedar de último y el que va en la mitad por subir. Entonces, finalmente, nos arropa todo este punto. No sé Y si hay exactamente, más. ujú, exactamente, Oscar, cuando tú hablas de la competitividad y de las personas que están involucradas, ellos también tienen como un rol interno. Entonces existen esos jugadores que son los que socializan, los que están más Sí. discutiendo de cómo van a llegar a ese objetivo, ¿ok? Está esa persona o ese jugador que, no, yo voy es por el premio, a mí no me importa cómo llegar allá. Entonces son tipos de jugadores que también podemos reconocer en nuestros equipos, ¿ok? Basándonos en ese tema de la gamificación. Unos por mencionar, los que ya mencioné, está el socializador, está el killer, ¿ok? El triunfador que siempre está ahí, quiere ganar, quiere estar entre los primeros, y está la persona que es el explorador, ¿no? El que mira diferentes tipos de escenarios, el que aporta también, pero entonces también a través de la gamificación podemos identificar esos perfiles en nuestro personal, en nuestros estudiantes, que posiblemente nos van a ayudar más adelante, ¿ok? A tomarlos en cuenta en ciertas situaciones que nos podrían brindar con sus habilidades. Sí, clave eso, y clave que todos entendamos que en la educación, el tema de la gamificación, cada rol es súper importante y cumple su función.
tanto el que va consiguiendo sus insignias de primero como el que no tanto, porque pues finalmente cada rol es importante y cada uno va a su ritmo de acuerdo a su nivel de competitividad. Lo importante es que los arropamos a todos y que la educación no excluye a nadie en el tema de gamificación. Es una herramienta más que nos va a dar Exactamente. un montón de posibilidades. Exacto. Entonces, no sé, Nico, si hay alguna pregunta, alguna cosa para nuestra audiencia. Sí, ahí complementando la idea, es justamente que en toda esta parte de las clasificaciones, toda la parte de las medallas y todo el tema que va ligado a la recompensa, es que no se vea como esa amenaza como tal de que se tiene que llegar al punto, sino que se vea como ese refuerzo. De pronto no todos llegan de la misma manera, sino que justamente, como tú decías, está en la tabla, cada uno tiene la posición. Y que no se genere ese ambiente de competitividad malo en el cual ya están definidos y, mejor dicho, me desligo, me salgo un poco como tal de esta clasificación porque no me gusta de esa manera. No, sino bueno, podemos generar ambientes de refuerzo para que comencemos a subir y también los que están arriba para mantener. Toda esa parte va muy ligada, pero justamente es para reforzar, no para amenazar, no justamente para generar un mal ambiente, sino para que se genere ese refuerzo, para que se genere ese acompañamiento para el aprendizaje, para ganar experiencia y pues bueno, para generar una excelente experiencia de usuario, excelente experiencia de aprendizaje como tal. Y sí, tenemos como tal una preguntita. También Un tenemos el gusto, un gusto. minuto. Aquí está. ¿Cuál crees que es el mejor incentivo para premiar un proceso? ¿Recuerdas uno en específico que te hubiese pasado a ti? Está este minuto para que lo puedan responder en sus cuadernillos. Creo que en lo que ha sido una etapa estudiantil, una etapa de juego, creo que hemos tenido alguna experiencia. Sería chévere como que lo dejaran ahí anotado. Bueno, a mí me pasó tal cosa, todo podría pasar ahí. Súper, sí. Yo me gané unas boletas de cine una vez también. Y se genera la satisfacción, y fueron las boletas, fue algún viaje, algo en específico, pero bueno, hice parte Sí. del proceso, lo logré y mira, tengo una Eh, recompensa como tal. Fue emocionante, más allá de que haya sido unas boletas o haya sido lo que sea, fue emocionante el hecho de ganar. Exacto, queda como el tema de lo logré como tal y esa es la idea. Generar también esa motivación y esa alegría justamente en el usuario. Bueno, muy bien. Entonces, todos invitados a reflexionar sobre la pregunta y poder, si tienen la posibilidad de escribirla, chévere, porque eso nos ayuda un poco también a aterrizar las ideas. Entonces, bueno, siguiendo con nuestra masterclass, yo quiero invitar también a una persona que es muy importante en todo el tema de los componentes, ¿sí? Y nos va a contar y nos va a hablar y se va a unir también a la mesa de esta masterclass y que es Gina Sánchez. Entonces, démosle la bienvenida ahí a Gina Sánchez que entra a participar ahora a nuestra masterclass y a contarnos un poco de todo lo que es los componentes de esta gamificación. Entonces, Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esa bienvenida. Nicolás, Sergio, qué gusto estarlos acompañando en esta mesa, hablar con ustedes acerca de este tema de la gamificación, que pues efectivamente, como los he venido escuchando y muy seguramente nuestra audiencia los ha venido escuchando, este tema de la gamificación es un término que se nos ha popularizado en estos últimos años y pues que no hace más sino referencia a la aplicación de los juegos en los contextos de capacitación, de entrenamiento, de enseñanza y de educación. Estamos sacando de esa realidad virtual o de esos juegos que tenemos, ya sea en una consola, ya sea en un juego del celular o ya sea por los computadores y lo estamos trayendo para que nos eduque o para que nos forme. Y eso genera retos. Creo que ustedes estaban hablando de algo que me parece súper importante mencionar aquí, es todo el tema de esas dinámicas o esas mecánicas que hace que se motiven las personas y que podamos ver una mejora en su desempeño en diversas áreas. Entonces, como tú lo mencionabas, pues lo que vengo a contarles el día de hoy es acerca de esos componentes que hacen parte de la gamificación. Los componentes no son más sino recursos y herramientas que se emplean para diseñar una actividad
puede ser por una plataforma LMS o puede ser por una página web. Cuando hablamos de plataformas LMS, para colocarnos en contexto, pues estamos hablando de todas esas herramientas e-learning, aulas virtuales, por donde estamos aprendiendo y que también la pandemia y todos estos procesos tienen mucho que ver porque pues fue un auge total a ese proceso. Los componentes, pues como lo mencionaba, son básicamente esos recursos que traemos del juego. ¿Qué recursos del juego traemos? Creo que tú lo habías mencionado, Oscar, hace un momento donde decías, a mí me encantan las medallas. Y esas medallas que quizás estamos ganando o esas boletas que quizás estamos ganando y demás hacen parte de la gamificación y de esos componentes de la gamificación. Ya adentrándonos un poco más en lo que incluye, en los componentes que hacen parte, pues, de este proceso, pues tenemos los objetivos y las metas, que es básicamente tareas simples, retos complejos, que lo que busca es que cuando la persona lo cumpla, pues se recompense. ¿Sí? Puede ser de pronto, como tú lo decías, con una medalla o, ¿por qué no, con unas monedas a lo Mario Bros que está de moda tan recientemente, ¿no? Entonces, eso hace parte de los objetivos y de las metas. Plantearle a los chicos tareas simples o retos muy complejos donde le vamos a dar un premio, le vamos a dar algún beneficio, le vamos a dar alguna recompensa por lograrlo. Luego también Súper. tenemos, dime. No, súper bien, sino que ahí quería acotar algo y es importante entender que en este tema, pues no necesariamente siempre tiene que ser algo, el premio tiene que ser algo real, es decir, en algunos casos y en la medida de lo posible, si se pueden entregar premios reales a la gente es súper valioso porque pues eso también da más garantía del tema, pero cuando son esas medallas simbólicas, esos, como que esos escalones simbólicos, eso incluye también la gamificación. Muchas personas me han preguntado, ven, pero para gamificación necesito tener plata porque necesito entregar premios, necesito dinero. No necesariamente, precisamente es lo que mencionas, Gina, en el asunto y es lo que hemos estado hablando eh, a lo largo de la sesión y es más allá de que tenga que ser algo de dinero, es el componente psicológico de cada persona de poder subir de escalones y demás. ¿Sí? Entonces se pueden las dos formas. Si tengo la posibilidad de hacerlo con algo físico, maravilloso. Si no, igual la gamificación aplica, porque pues el tema simbólico está y cómo poderlo hacer, se logra. Entonces quería hacer ese aporte. Gracias, Oscar. Y es que efectivamente eso que acabas de mencionar, pues hace parte de ese segundo componente o gran componente que hace parte de la gamificación y son esas recompensas y reconocimientos, que como tú lo decías, pues básicamente o generalmente no debe ser algo material, sino también puede ser insignias, también pueden ser reconocimientos propios quizás al cargo. Ejemplo, esto funciona mucho en las empresas cuando, por ejemplo, con una serie de monedas acumuladas, con una serie de medallas acumuladas, pues vas a recibir un día de descanso, ¿sí? Entonces, de esa forma estamos haciendo que algo que sale de la lúdica, que sale del juego, que me está quizás dando un respiro de mis labores y demás, pues me esté enseñando y me esté dando algo gratificante que pueda recibir al finalizar. Eso, pues, Yo me como tú lo acuerdo hace dices, mucho tiempo, como experiencia sí. propia, hace mucho tiempo, tuve una experiencia donde habían unos turnos de trabajo y habían un tema ahí de compromiso y medio gamificado donde si ciertas cosas si se lograban obtener, entonces habían unos compromisos de llegadas temprano, de hacer unos materiales también de formación, de cumplir con ciertas reglas, podía elegir mi turno de trabajo, por ejemplo. Entonces, eso es una opción que muchos queríamos ganar. No era dinero, no era mayor cosa, pero pues obviamente pues el poder elegir mi turno de trabajo para mí era importante y para muchas personas. Entonces eso nos motivaba también. Eso es clave lo que acabas de mencionar. Súper, me alegra que puedas contarnos esos ejemplos de la vida real, porque pues sí, es cómo se mueve este proceso o estos componentes de la gamificación. Hay otros componentes que también, digamos que muchas veces entendemos que por estar en un juego, que por estar en esa realidad virtual, siempre estamos compitiendo, ¿no? Y entonces desconocemos la labor del otro y lo que hacemos es correr para querer ganar un beneficio.
Pero aquí nosotros, dentro de los componentes de la gamificación, creo que lo hemos hablado también a lo largo de la sesión, pues también hace parte de esa colaboración entre los participantes, ¿no? Y es poder hacer equipos de trabajo, poder tener un ranking semanal de acuerdo a esa competencia que hicimos en equipo. Podemos generar liderazgo también porque podemos dejar representantes que nos ayuden a responder preguntas y de esa forma gana todo un equipo. Y de esa forma lo que hacemos es fomentar la interacción y el compromiso de todos los participantes en un juego. Entonces, ejemplo, vamos a hacer una actividad donde necesitamos un equipo de 4 personas y los 4 se van a ver beneficiados con el premio van a ser monedas, el premio van a ser insignias, pues ya vamos a tener que trabajar con el otro y hacer un trabajo colaborativo, un trabajo en conjunto, que lo que haga es que nos beneficie a todos. Entonces, este también hace parte de ese proceso de los componentes de la gamificación. Y hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Y yo hago una pregunta en la mesa. Me parece súper importante de pronto aquí juntarnos con Nicolás, con Sergio y preguntarles si recuerdan algún juego de quizás de la infancia o quizás un juego muy reciente que hayan jugado, pero que les haya llamado la atención por la estética y por el diseño. No sé, alguno de ustedes o el mismo Oscar. Eh, No, yo me quedé con Mario Bros. en mi caso, yo estuve muy interesado en esos juegos que salieron con la consola del Wii. Me parecieron tan interactivos. Nunca pensé, digamos, en mi momento de que se pudiese conectar tanto como un juego con los movimientos físicos de la persona. Entonces me gustaba mucho el juego que tenía que ver con deportes, ¿no? Porque Algo así como asociabas, tenis. simulabas, ajá, los movimientos y era tan como tan real que tú podías darle efecto a la bola, ¿no? Tenías que colocar el control un poco más inclinado hacia abajo, entonces creo que ese juego me llamó mucho la atención. ¿No? Ya después viene pues un poco más la evolución, ¿no? También estuve interesado mucho en Guitar Hero, que es un juego donde tú simulas tener una banda, ¿no? Tienes tu guitarra, ajá, acompañas la música con posiblemente las notas, entonces me pareció también juegos muy interactivos que realmente llamaron mi atención y me motivaban, ¿no? Cada día a seguir jugándolos, ¿ok? Por su estética, por los componentes, por ese realismo que podíamos ver, que podías lograr, ¿cierto? A través de los juegos. Por mi Súper, Sergio. parte, por Dale. mi parte, hablando de lo que es el trabajo en equipo y pasaba mucho ya las consolas en el Xbox, es que llegaba el punto en el cual, por ejemplo, en el FIFA, en la parte deportiva, podíamos jugar varias personas. Entonces me quedó sonando, bueno, antes estaba como tal el rol, solo una tenía la línea de cómo se iban a realizar, pero bueno, en el mismo equipo podíamos estar 3, 4, 5 personas, entonces hacer esa interacción que como tal podemos trabajar en equipo para obviamente ganar el partido, se me hizo una experiencia bastante gratificante ahí en su momento, cuando recién está con la parte de FIFA. Yo soy más de la parte de FIFA, por ejemplo, de PES. Podemos generar otro tipo de discusión en este aspecto, pero, pero bueno, se genera justamente ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo, desde lo deportivo, desde la parte del juego, y es algo bien. Bueno, nos hicieron el gol, pasó un tema, pero bueno, nos divertimos, que era la parte importante, y pues ahí trabajamos, se crearon justamente estrategias, vamos a jugar a la parte más defensiva, a la parte de ataque, no sé, se puede comenzar a generar ese tipo de realidad, ese tipo de estrategias para lograr ese gran fin. En ese momento, pues, ganar como tal el partido. Súper, creo que ustedes han dado en un punto y es que esos diseños atractivos o esa buena estética que quizás tenga el juego o que se muevan los muñecos o que yo me mueva con el muñeco y el muñeco genere pues un movimiento o marque un gol o en fin, haga todo lo que tiene que hacer, pues es algo que aumenta la motivación y el compromiso pues de los participantes en un juego. Entonces, todos estos elementos pues también los traemos al proceso de gamificación. En últimas, lo que se busca con la gamificación es que la persona se sienta a gusto respondiendo una evaluación, se sienta a gusto haciendo un proceso educativo, se sienta a gusto aprendiendo algo. Entonces, de verdad esperamos con este proceso, pues que a ustedes les haya quedado claro todo lo de los componentes.
Hay una pregunta para el público y es esta misma pregunta que nosotros respondimos hace un momento y es de esas experiencias y learning que hemos tenido, ya sea en un aula virtual, ya sea con un juego y demás, ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención? ¿Cuál ha sido ese juego que más nos ha llamado la atención? Entonces ahí, porfa, tienen un minuto para responderlo en el cuadernillo. Y de antemano, muchísimas gracias por la invitación, Oscar, Sergio, Nicolás, gracias por este espacio. De verdad que es muy importante contar qué es la gamificación y cómo la podemos utilizar y cómo la podemos aterrizar a cada uno de nuestros procesos. Bueno, Gina, no, muchas gracias a ti porque, pues, ¿y qué pregunta, no? ¿Cuál ha sido el juego que más te ha enseñado? Un montón. Ahora pues, Nicolás estaba mencionando el tema de lo de FIFA y también había uno de un jugador que uno iba como evolucionando de equipo y le iba comprando indumentaria, le iba comprando como evolución, entonces le enseñaba a uno también hasta ahorrar plata, porque a veces se gastaba uno la plata en lo que no era. Todo juego enseña desde el tema de solo juego, ahora imagínense lo aplicado a la educación. Entonces, valioso el tema de los componentes que Gina nos presenta, ¿no? Listo. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar un poco en la última parte que tenemos sobre nuestra masterclass de gamificación. Y acá yo les quiero contar un poco y a toda la mesa y a la audiencia un ejemplo de una gamificación aplicada más hacia el enfoque empresarial. Y es, pues digamos que un ejemplo real, ¿no? Entonces acá en esto el objetivo pues principal, como estamos viendo ahí, era más o menos formar a un grupo de personas de una empresa o colaboradores de una empresa en el manejo de una herramienta, de un CRM, de un aplicativo, ¿sí? Enseñar a usarlo, enseñar a cómo lo tenían que usar y pues obviamente era un tema que quiero contarles aquí, Gina, Nico y Sergio, como dice el dicho, como cansón y como aburrido, porque era un CRM de esos que era como, bueno, madre, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a hacer que la gente le dé gusto verlo si esto es complicado, ¿no? Entonces ahí ¿qué se hizo? Se empezó a realizar, pensamos fue hacer, bueno, la más fácil es hacer videos tutoriales, hacer paso a paso, donde la gente pueda entenderlo, pero ¿cómo hacemos que esto sea atractivo para que la gente por lo menos se interese en ponerle cuidado? Entonces ahí se crearon unos módulos e-learning, ¿sí? Con estos videos y pues al final digamos que se aplicaba un test o pues, obviamente tema de hacer una evaluación, pues porque necesitábamos tener data y entender pues obviamente recoger toda esa estadística de que la gente se había entendido la herramienta, ¿sí? Pero entonces cuando este test terminaba, las personas al principio de todo el objetivo, al principio de toda esa cadena del CRM, como que se les explicaba que eh, si lograban realizar los módulos del CRM y entender los módulos, iban a tener una banda de rock que iba a tocar un concierto fenomenal. Entonces, pues al final del ejercicio, cada reto o cada test que ellos iban aplicando le iba entregando una guitarra. Después al siguiente test le iba entregando la batería. En el siguiente test le iba entregando entonces el cantante principal, le iba entregando como instrumentos e integrantes de la banda, ¿sí? Entonces, al principio como que la gente dijo, venga, pero ¿cómo así? O sea, que al final, ¿qué es? No, pues aprenda su CRM, pero necesito que el objetivo suyo es como en tener la banda, ¿no? Entonces la gente al principio era como, bueno, yo quiero tener mi banda de rock, chévere tener mi banda de rock, y al principio el concepto era banda de rock y el CRM había quedado como por ahí en el radar de la gente como no tan fuerte, pero claro, pues la materia prima o el grueso de todo era ver los videos tutoriales y para poder presentar el test tenías que entender el video tutorial y pues el objetivo era conseguir mi guitarra. Entonces la gente empezó a hacerlo. Acá les quiero contar algo y es que este reto era para un mes de tener toda la gente al día y eso se logró en 20 días realmente. ¿Por qué? Porque se empezó a generar una competencia interna donde la gente empezó a contarle, entonces Gina ya tenía el baterista, pero resulta que Nicolás todavía no lo tenía. Entonces decía, pero venga,
cómo fue, cómo el baterista, cómo le salió y la batería qué color es. Y sí, entonces Sergio decía, pero no, a mí ya me salió el de la guitarra. Uy, ya, pero ¿cómo fue la guitarra? Entonces empezaban los comentarios entre ellos y eso daba un interés a que la gente se motivara más a hacer los cursos. Y después de que involucramos un montón de cosas, y aquí para la audiencia y para todos es eh, los sonidos, todo lo que se pueda meter en la gamificación aplica, porque cada vez que yo conseguía mi instrumento, pues había un toque ahí de un solista en la batería donde el sonido, oiga, cómo sonó su batería, cómo sonó su guitarra, y al final del ejercicio, la gran expectativa de todo el mundo era, necesito saber cómo toca mi banda completa, ¿sí? Y a los 20 días teníamos a los 400 colaboradores con el CRM full, porque ya lo sabían utilizar, y pidiéndonos más conciertos. Entonces era, ¿cuándo van a sacar algo nuevo el CRM? Porque necesito ir a dar un concierto o necesito tener otro baterista, porque necesito más cosas. Entonces al final la conclusión de este ejemplo es cómo la gamificación nos ayuda en un entorno a veces que puede ser mamón, convertirlo primero en que la gente le guste y segundo en ese motivo de poder que otra persona me diga, usted no lo tiene y yo sí. Entonces yo como que digo, no, yo no me puedo quedar atrás. Y segundo, miren lo que logra esto, que al final la gente nos siguió, fue pidiendo más cosas, ¿sí? O sea, oiga, cuando haya un evolutivo de la herramienta, no vaya, no, necesito que me traiga, ¿sí? Un man del bajo, porque pues en la banda me hace falta ahí un bajo para que suene mejor. Entonces, sí quería traerles este ejemplo y comentarles más o menos qué pasó, ese ejemplo de la vida real, y no sé qué les parece a la mesa y a la audiencia si quieren opinar, escribir también, súper chévere. Pues uno de los objetivos, Oscar, es que a través de la gamificación no termine, ¿no? Que ese proceso, ese juego ya montado, esas dinámicas y esos componentes eh, se puedan utilizar como para otro escenario educativo, ¿no? Esta vez fue un CRM, puede ser también para capacitar, puede ser también mismo para educar, ¿no? Entonces eso es lo bonito de la gamificación, que los jugadores estén inmersos, ¿ok? Y que ese juego pues nunca se acabe. Así es. Y total, Oscar, y por ese lado, wow, un ejercicio bastante práctico y uno diría chévere, como prácticamente uno diría, quiero estar ahí. Y lo chévere es que genera esa expectativa de qué es lo que va a pasar después. Pues bueno, prácticamente uno dice, uno queda corto, pero bueno, se generó ese gran ambiente, se logró aprender que era lo importante en un tiempo récord. Y bueno, fue como un acompañamiento común, se trabajó en equipo y la verdad que fue un ejercicio creo que bastante ganador, la verdad que genial, me pareció súper genial. Bueno, muy bien. Yo creo que la gran conclusión del tema de gamificación es que se puede aplicar de miles formas, se puede aplicar con juegos que hoy en día ya existen para aplicar test evaluativos, o se puede aplicar de esta forma de ejemplo que les di, que no necesito necesariamente utilizar un juego ya, sino inventar una historia alrededor de una historia que amarre y enganche a la gente, pero que tenga estos componentes que vimos a lo largo de la sesión, que tenga todas esas dinámicas, todas esas mecánicas y todos esos componentes que al final del ejercicio, con la innovación en el sector educativo se pueden lograr, que no termine y que la gente siempre tenga en su cabeza cómo puedo estar ganando y aprendiendo. Entonces yo creo que la gamificación al final del ejercicio es algo que llegó para quedarse. Yo creo que desde siempre había existido, tal vez con otros conceptos en la antigüedad. Hoy en día lo llamamos gamificación, pero yo creo que esto nunca se va a acabar porque pues es algo que aporta un montón a la educación actual. Entonces yo creo que esa es la conclusión más grande que hay. No sé si, pues, igual acá en la mesa de esta masterclass tengan una conclusión adicional o algo, no sé, Gina, Nico o Sergio. No, Oscar, Sergio, Nicolás, agradecerles por este espacio. Realmente creo que todo lo que hemos hablado, hemos charlado, esperamos que pues nuestra audiencia haya estado full entretenida y más que entretenida, hayamos aprendido un montón de este proceso de gamificación que es tan bello que lo único que busca es motivar a las personas para que mejoren en diferentes áreas y que mejoren de una forma diferente,
que hacer las cosas diferente también genera valor y también te da el conocimiento. Creo que con tu banda de rock es el ejemplo más fácil, que creo que todos en este momento queremos una banda de rock. Si la gente que nos está viendo también quiere su banda de rock, déjenlo en los comentarios y ahí vamos viendo cómo Oscar nos enseña a formar esa banda y nada, agradecerles de verdad este espacio, que haya sido muy productivo y un espacio de aprendizaje sobre todo. Listo. Entonces, gracias a todos, gracias por el espacio Muchas y nada, gracias. nos veremos en una Gracias. próxima masterclass. Hasta luego, que estén bien, Hasta gracias. luego. Hasta luego.